Hola, bienvenidos a el tema del día de hoy, donde hablaremos de la segunda parte de la taxonomía. Como ya sabemos, taxonomía significa clasificación. Acá vamos a observar un ejemplo de la clasificación o de cada uno de los taxones del cardenal norteño. El cardenal norteño pertenece al reino Animalia, filum Chordata, clase Aves, orden Passeriformes, familia Flingidae, género Cardinalis, especie Cardinalis cardinalis. Como pueden observar, esta especie, este ave, está incluida dentro de una clasificación. Y esta clasificación me va a permitir a mí conocer las características de este animal. Bien, entonces recuerden que cada uno de los seres vivos se encuentra agrupados dentro de una clasificación para poder conocer sus características específicas. Ahora vamos a continuar hablando de cada uno de los taxones. Esta vez hablaremos de la clase. La clase es un grupo taxonómico que va a comprender varios órdenes, tanto de plantas como animales. ¿Con qué? Con caracteres comunes, es decir, características específicas que son comunes en varias plantas o varios animales se van a agrupar dentro de la clase. Por ejemplo, en el Cardinalis cardinalis la clase es aves y podemos observar en la imagen que hay distintas aves que también pertenecen a esta clase. Luego, la siguiente clasión es el orden. El orden biológico es la categoría de la clasificación que va a unir a familias que están relacionadas, ¿sí? No solamente va a unir clases, va a unir específicamente organismos que tienen características similares. En el caso del Cardinalis cardinalis, que es el ejemplo que tenemos, el orden es Passeriformes. Y como pueden observar en la imagen hay otros organismos vivos, otros animales que también pertenecen a este orden. Posteriormente tenemos la familia. La familia es una unidad sistemática, es la categoría taxonómica más importante después del género y la especie, ¿sí? Ella se encuentra ubicada entre el orden y el género. En el caso del Cardinalis cardinalis, la familia es Fringidae. Ahora, vemos que más importante dentro de los taxones es el género y la especie. El género es un grupo de organismos que a su vez puede dividirse en especies y la especie es la unidad básica de la clasificación biológica, es decir, la unidad más sencilla. ¿Sí? La especie se va a referir a un conjunto de organismos que son capaces de entrecruzarse y de producir una descendencia fértil, es decir, producir hijos. ¿Qué quiere decir esto? Las especies se refieren, por ejemplo, que los gatos se van a entrecruzar con gatos para tener hijos gatos fértiles. Un gato no se va a cruzar con un león o con un tigre o con una tortuga. ¿Por qué? Porque son especies diferentes. Además que si ocurriera un cruce entre especies diferentes no va a producir una descendencia fértil. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir fértil? Que son capaces de tener nueva descendencia, tener nuevos hijos. Estas son las categorías taxonómicas más importantes dentro de toda la clasificación del Linneo. Bien, vamos a observar por qué es importante este tema. ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros conozcamos la clasificación de los seres vivos? Así como nosotros tenemos familia, tenemos mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, entre otros, ¿ya? Los seres vivos también pertenecen a diversos géneros, especies, familia, orden y cada uno de los taxones que ya hemos mencionado. Entonces, dependiendo de la familia donde se ubiquen, va a tener características específicas. Así como nosotros pertenecemos a una familia y tenemos rasgos que son característicos de esa familia, tal vez nos parecemos a mamá o nos parecemos a papá, pero tenemos un amiguito que no se parece ni a mi mamá ni a mi papá. ¿Por qué? Porque son hijos de otra familia. Asimismo, ocurre con el caso de los animales.
¿Ya? Cada uno va a pertenecer o cada tipo va a pertenecer a una familia diferente que va a tener características específicas. Ahora veamos cómo es la clasificación taxonómica de los seres humanos. Los seres humanos pertenecemos al reino animal, al filum Chordados, clase mamíferos, ¿sí? Al orden primates, familia homínidos, género Homo, especie Sapiens. Pero el nombre completo incluiría el género y la especie, entonces sería Homo sapiens. Bien, ahora ver cómo se escriben los nombres científicos de los seres vivos. Los nombres científicos, así como nosotros tenemos un nombre y un apellido, los seres vivos también están identificados por un nombre y un apellido. En este caso sería su género y su especie. La clasificación del Linneo establece también que deben tener un nombre binomial, es decir, compuesto por dos palabras. La primera palabra va a identificar el género y la segunda palabra va a identificar la especie. Siempre que tengamos al frente un nombre científico, la primera palabra se refiere al género y la segunda palabra se va a referir a la especie. No solamente esto, también hay que tener en cuenta que la primera letra del género se escribe en mayúscula y todo lo demás se escribe en minúscula, además de la especie que también va en minúscula. Y siempre, tanto el género como la especie van escritos en cursiva. Si escribes a mano y no sabes escribir cursivas o se te hace difícil, no te queda bien, puedes subrayarlo, ¿ya? Es otra opción, pero si escribes a computadora, lo ideal es que el nombre esté escrito en letras cursivas. Veamos un ejemplo de un nombre científico escrito correctamente. Tenemos el nombre científico de la rayán, que es una flor. Entonces está Myrtus communis. ¿Cuál será el nombre del género? Myrtus, que es la primera palabra, y el nombre de la especie es communis. Ahora, ¿se cumple la segunda regla, que la primera letra del género esté escrita en mayúscula? Sí, se cumple. Y se cumple la tercera regla, que es que todo el nombre esté escrito en cursiva o subrayado. Sí, se cumple también esta regla. Entonces, este nombre está escrito correctamente. Vamos a ver en el siguiente cuadro ejemplos de nombres científicos y de nombres comunes. Por ejemplo, el kiwi se llama Actinidia chinensis, mientras que el champiñón se llama Agaricus bisporus. La cebolla se llama Allium cepa, mientras que el ajo se llama Allium sativum. La sábila es Aloe vera y la guanábana Annona muricata. Como pueden ver, cada uno de los nombres comunes que nosotros conocemos tiene un nombre científico que se refiere en primer lugar al género, que está escrito en letra color vino, y a la especie, que está escrito en letra color negra. Ahora, ¿se cumple la norma de los nombres científicos? ¿Están bien escritos? ¿Tiene la primera letra en mayúscula el género? Sí. ¿Están escritos en cursiva? Sí. ¿Tienen toda la especie escrita en minúscula? Sí. Entonces, así se debe escribir un nombre científico de manera correcta. Espero que hayan entendido toda la clase y vean la importancia de conocer la taxonomía, la clasificación de los seres vivos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.